La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. De hecho, en el momento de la caída del Reich alemán, solo 8 estados del mundo eran oficialmente neutrales: Afganistán, España, Irlanda, Mongolia, Nepal, Portugal, Suecia y Suiza, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servidor del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso, por única vez, de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el más grande y mortífero en la historia, con un resultado entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi, en su pretensión de fundar un tercer Reich alemán sobre Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia con la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth al Tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, merced a una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó o sometió gran parte de Europa continental, en virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos. La nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexionó territorios de las 6 naciones vecinas con las que compartía frontera en el oeste. El Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del Eje en el norte de África y una extensa guerra naval. El avance de las fuerzas del Eje fue detenido por los aliados en 1942 tras la derrota de Japón en varias batallas navales y de las tropas europeas del Eje del norte de África, en la decisiva batalla de Stalingrado. En 1943, como consecuencia de los diversos reveses de los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de Italia fascista y las victorias de los Estados Unidos en el Pacífico, el Eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender la reiterada estrategia de todos los frentes. En 1942, los aliados occidentales invadieron Francia, al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales y ambos invadían Alemania. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el Eje en 1945 y la liberación de los prisioneros en campos de exterminio. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria. La guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas de la estructura social del mundo. La ONU fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se lanzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo declinó